En este vídeo vamos a ver eh, cómo convertir un autómata finito en una expresión regular equivalente. Para eso hay técnicas que están basadas en procesos iterativos y que son útiles a la hora de programar. Pero si queremos realizar una conversión rápida, es mejor que apliquemos un método más intuitivo. Aquí vamos a ver un ejemplo de cómo podríamos trabajar sobre un autómata. Veremos en primer lugar unas consideraciones generales respecto a las conversiones y después realizaremos la conversión de este autómata que tenemos aquí. Bueno, en cuanto a las consideraciones generales, pues bueno, lo primero es tener en cuenta que la expresión regular final va a estar formada por varios sumandos. Vamos a tener una expresión regular en la que vamos a tener una expresión regular más otra expresión regular más otra expresión regular y así sucesivamente. Cada una de estas expresiones regulares que conforman la expresión regular final sale de una de estas situaciones. Al final, el número de sumandos que vamos a tener va a depender del número de estados de aceptación y el número de caminos hasta los mismos. Es decir, en este caso, ¿cuántos sumandos vamos a tener a la hora de hacer la conversión de este autómata en expresión regular? Pues vamos a tener un sumando que nos indicará cuál es la expresión regular desde Q0 hasta Q2. Vamos a tener otra expresión regular que nos indicará cuál es la expresión regular desde Q0 hasta Q4. Otra más desde Q0 hasta Q4, pero pasando por Q3. Y una más desde Q0 hasta Q6. Esos serían los caminos que tenemos para ir desde el nodo inicial hasta el nodo final. Entonces, en este caso son 4 posibles caminos que nos van a dar 4 sumandos en la expresión regular final. Luego, también a nivel básico, bueno, pues tener en cuenta que si tenemos un nodo, una transición, otro nodo y otra transición, y aquí tenemos, por ejemplo, el símbolo 1 y el símbolo 0, no, pues esto dará lugar a una expresión regular en la que tendremos 1, 0. Concatenación, una concatenación, ¿vale? Este 1 sería realmente la expresión regular correspondiente al símbolo 1 y el 0 sería la expresión regular correspondiente al símbolo 0. Si tenemos caminos en paralelo, uno y 0, esto se representaría, al final quedaría representado como 1 más 0. Y si tuviéramos un asterisco, si tuviéramos la operación de clausura, eso indicaría que tenemos un bucle sobre un nodo. Es decir, si por ejemplo tuviéramos, aquí llegamos con un 0 y aquí tenemos un nodo del cual tenemos una transición 1, 0, 1, 1. Bueno, pues aquí tenemos que de este nodo parte una transición y realiza un recorrido que termina en el mismo nodo, ¿vale? Pues bueno, esto sería una operación de clausura, sería un bucle, tendríamos aquí un bucle. ¿Cómo representamos esto? Pues tendríamos que ver cómo hemos llegado hasta ese bucle, o sea, perdón, hasta ese nodo. Tendríamos lo que sea, con un 0 hemos llegado hasta el nodo y a partir de aquí tendríamos el recorrido de la clausura. Tendríamos 1, 0, aquí tendríamos otra clausura que sería el 1 asterisco, tendríamos un 1 y todo esto iría marcado con el asterisco indicando que este conjunto de símbolos pueden aparecer o no.
Esos serían los elementos básicos que vamos a utilizar. Entonces ya nos centramos ya en el autómata, y aquí vamos a tener una expresión regular para el camino que va de Q0 a Q2. De Q0 a Q2 tenemos que la expresión regular sería simplemente xy. Luego tenemos otro camino que va de Q0 a Q4. Entonces tendríamos de Q0 a Q4 la expresión regular sería x y otra y por aquí, y luego x asterisco que tenemos aquí. Otro camino más sería de Q0 a Q4, pero por Q3, es decir, de Q0 a Q4 pasando por este nodo de aquí. Entonces aquí tendríamos que la expresión regular sería xy, x, el x asterisco que tengo en Q3 y x asterisco. Y por último tendríamos otro camino de Q0 a Q5, perdón, a Q6, y luego aquí tendríamos una clausura. Entonces de Q0 a Q6 tenemos xy, hemos llegado hasta Q2 y ahora bajamos hacia abajo. X y asterisco x, ¿vale? X y asterisco x. Y ahora aquí tenemos que tratar, una vez que hemos llegado a Q6, tenemos que tratar la clausura que tenemos aquí. Entonces, esto iría entre paréntesis y aquí tendríamos x, x y asterisco x. X, x y asterisco x, y todo esto bajo el símbolo de clausura. Estos serían los 4 sumandos, y a partir de aquí lo único que tendríamos que hacer sería unirlos por medio de símbolo más, ¿no? Se puede sacar también factor común de aquellas partes que veamos que son comunes, ¿no? Por ejemplo, pues aquí podríamos coger este xy, este xy y este xy y ponerlos como factor común, de manera que finalmente la expresión regular me quedaría de esta manera. Aquí tengo el xy inicial, para llegar hasta Q2, y después tengo los diferentes caminos en los que he sacado factor común la primera xy, que corresponderían a este tramo del autómata. Entonces aquí tendríamos lo correspondiente a Q0 a Q4, aquí tendríamos lo correspondiente a el camino de Q0 a Q4 pasando por Q3, y por último tendríamos el camino correspondiente a Q0 a Q6. Eso sería un ejemplo de una forma de operar. Luego se pueden hacer diferentes agrupaciones en la expresión regular y dar una forma totalmente distinta. Esto sería una expresión regular válida para este autómata.